Cuando quiera. Señor consejero, como bien sabe, y tal como por el reglamento, las solicitudes de documentación de datos y de informe, en el caso de ser incumplidas en el plazo o en la forma por parte del Gobierno, pueden pasarse a preguntas orales en este pleno. Y este es el objeto de estas 3 preguntas que ahora se han unido, es saber cuál es la razón de su consejería para no contestar en tiempo y además no contestar lo que se ha solicitado en las 686, 687 y 685 solicitudes de información. Gracias. Gracias, señora González. Señor consejero, señorías, ruego silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Señor González, en primer lugar, quiero decir que no ha sido ninguna intención de esta consejería ni ocultar, no responder ningún tipo de pregunta. Entendíamos que así se había hecho y yo lo achaco, en este caso, se lo digo muy sinceramente, a la interpretación de la pregunta desde un punto de vista de su señoría, señora diputada, que tiene todo el derecho y, evidentemente, como lo dice el reglamento, si no se cumple con su expectativa, si no se responde por un lado o si no se cumple la respuesta, no satisface a su señoría poderla amparar, pedir amparo y convertirla en producto oral, como está pasando. Con lo cual yo lo achaco exclusivamente, en este caso, a la interpretación de la pregunta desde o la expectativa que tenía usted de la pregunta con respuesta a la expectativa que entendió la Dirección General de Aguas para responderle a su solicitud, con lo cual se le manifestó que, evidentemente, por el volumen, en este caso, la primera respuesta, que por el volumen que contenían, en este caso, las respuestas a estas preguntas, que ha hecho 21 referidas a aguas, pero estamos hablando solo de 3, con el volumen, pues poníamos a su disposición de su señoría, tanto al personal funcionario como al director, cualquier día de la semana para que fuera a verlo. En este caso, es evidente que después usted aclaró, o le pedimos aclaración, y nos aclaró que solo quería la relación, y ahí se le mandó. Pero en primer momento yo la achaco exclusivamente, en este caso, a la interpretación a la pregunta que usted hacía y la interpretación que se le hizo desde la Dirección General de Agua. Pero dejar claro que en ningún caso, todo lo contrario, toda la transparencia del mundo a las respuestas a la pregunta que usted hacía. Muchas gracias. Señor consejero, señora González. Presidenta, vamos a ver, señor consejero. Yo quiero empezar diciendo que el objeto de haber pasado a pregunta oral estas 3 solicitudes de información, por lo menos yo tenía 3 objetivos. Un objetivo era visibilizar la situación que se estaba produciendo además no solo por su consejería y no solo con esta diputada, sino de forma general por las consejerías o por los consejeros del Gobierno y además a muchos diputados, no exclusiva a mí. Algo que significa incumplir la ley, porque es que le recuerdo que el reglamento del Parlamento tiene rango de ley, con lo cual lo que está haciendo el Gobierno, no haciendo lo que debe hacer, que es cumplir en plazo y en forma, es incumplir la ley, ¿no? Además, lo otro que pretendía o que preveía era arrancar o que en este caso, en su figura, se comprometiera a que esto no volviera a ocurrir, o sea, que a partir de ahora cumplieran con la ley. Y además el tercero era, de alguna manera, aportar mi grano de arena en lo que es la visibilización y la dignificación del trabajo de los parlamentarios, porque es que, como usted comprenderá, cuando el Gobierno no nos contesta en plazo o no nos contesta lo que le estamos pidiendo que nos conteste, pues los parlamentarios, los diputados, no podemos hacer nuestro trabajo. Nos los obstaculiza o en muchos casos nos los impide. Y hay que recordar que es que nosotros no venimos al Parlamento a siestear, venimos a cumplir con nuestro trabajo, venimos a hacer nuestra labor, venimos a hacer aquello con lo que nos comprometimos en las elecciones con los canarios y que los canarios decidieran que estos 60 diputados que componemos hoy esta Cámara sea lo que representemos a la soberanía popular. Entonces, en ese aspecto, o sea, lo que usted me está contando, perdone, pero que lo pongo muy en duda. Y lo pongo muy en duda porque es que desde septiembre y octubre del año pasado, mi grupo parlamentario hizo 20 solicitudes de información. 20 solicitudes de información que además se referían a 54 obras de infraestructuras hidráulicas y a 2 planes de saneamiento. Resulta que 17 me las contestaron tarde, fuera de plazo, pero me las contestaron tal y como lo había pedido. Cuando recibo la contestación a estas 3 y me dice que dado el ingente volumen de documentación, lo que me invitaban es que fuera yo a la consejería a hacerlo,
me quedé, la verdad, lo mínimo que me quedé fue a cuadro, porque como, vamos, lo primero que dije, que ingente volumen de documentación. O sea, si yo solo he pedido información, pero además la misma información que ya me habían contestado a las 17 anteriores, no otra distinta, partiendo de la base que lo interpretan los mismos, no sé cómo unas veces lo interpretan de una manera y otras de otra. Y entonces, vamos, digo, me enteraré de cuántos camiones hacen falta para traer desde la Consejería a este Parlamento 40, 50 o 60 folios, porque no ocupan más de eso y, le digo, la muestra está en lo que me contestaron en las 17 anteriores. Entonces, visto eso, yo, como usted comprenderá, lo menos que me sonó la contestación fue a pitorreo, ¿no? Y visto que no estaba dispuesta a que me pitorrearan a mí, como persona que no estaba dispuesta a que pitorrearan a la figura de los diputados, de los parlamentarios de esta Cámara, y que en definitiva no pitorrearan a la soberanía popular, pedí el amparo de la mesa, que reconociéndome ese amparo le volvió a requerir la información. Y ustedes volvieron a contestar exactamente lo mismo, RQR. Pero además ya en segunda instancia, ya en una de las solicitudes, no solo contestaron eso, sino que de 2 de las obras no tenían la documentación, no tenían el expediente administrativo en la Consejería, lo cual también es muy preocupante, porque le recuerdo que la normativa dice que la guardia y custodia de los expedientes administrativos, en este caso un expediente de contratación, es de la Consejería. No es un papel que lo puedas tirar a la basura o extraviar. Y resulta que, según por escrito me han dicho, no tienen los expedientes. Cosa, insisto, que también considero pues, básicamente preocupante. El artículo de ese reglamento de este Parlamento lo que dice es que a requerimiento de los diputados el Gobierno tiene la obligación, porque recuerde, para el Gobierno es una obligación, es un derecho para los diputados para poder hacer nuestro trabajo, pero para el Gobierno es una obligación de entregar en el plazo improrrogable de un mes la documentación, información o datos que se les pide, y que además, si por alguna razón no los pudieran entregar en ese plazo, tenían un plazo de 10 días para motivar la razón. En este caso no nos motivaron nada, nos contestaron muy fuera de plazo y además nos contestan pues con justificaciones que, como vemos, no son ciertas, porque 50, 60, 70 folios no es un ingente volumen de documentación y no hace falta traer camiones para trasladarla. Entonces, y tal como me dice usted, no puede ser, o sea, no lo entiendo, no me parece razonable que la misma persona que interpretó y que contestó a las 17 anteriores, resulta que a estas considere que no es información lo que estoy pidiendo, sino documentación. O sea, no entiendo que sea razonable, y es más, cuando después es a golpe de pito, cuando llega este orden del día, cuando se movilizan. Yo espero que esto no vuelva a pasar ni en usted ni en ningún. Muchas gracias, señora González. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, evidentemente, yo como miembro del Gobierno dignifico y tenemos que dignificar, como no puede ser de otra manera, la labor de los diputados. Eso de antemano y su derecho a preguntar y a fiscalizar. Gracias a eso tenemos en las cámaras a los gobiernos y eso es lo bueno de la democracia. Desgraciado nos caería si no tuviéramos esa posibilidad. En eso estamos totalmente de acuerdo. Mire, pero igual que se tiene el amparo, y usted lo ha hecho, y con toda la razón, y no se la quito, también hablemos de la legislación. La Ley de Procedimiento Administrativo Común, que se aprobó en 39 de 2015, entraba en vigor en el 2016, dice muy claro, y es nueva y reciente por problemas de este tipo. Dice que expresa que también en su apartado de procedimientos y trámites de informe habla de los medios disponibles en cada momento y si son escasos, en cualquier caso, tendrá que cumplimentarse y podrá ser falta de información los medios escasos que tienen los departamentos del Gobierno para responder a preguntas. No, evidentemente, de todo el ámbito lo dice. Pero la Ley de Transparencia de Canarias, en el artículo 8, habla de que el acceso a la información debe hacerse de forma que no se vea afectado el funcionamiento de los servicios públicos. Pero, evidentemente, no voy a ponerme en las excusas también, como usted ha dicho, del reglamento de la Cámara, trato de ley, y las leyes también dicen, y la última, del procedimiento administrativo, muy clara, que una de las razones de los fundamentos de los redactores de la ley para fundamentar y modificar la Ley de Procedimiento Administrativo Común 39 de 2015, entrada en vigor en el 2016, fue precisamente este asunto. Pero aparte de eso, la respuesta yo se la voy a leer en relación con la solicitud de documentación que usted ha planteado de las obras ejecutadas con cargo a los proyectos de plan de saneamiento, depuración y reutilización. Se comunica que, teniendo en cuenta que el objeto de la información que se recaba consiste en aportar documentación, no existe en la Dirección General de Aguas
un único documento. No es que no exista. No existe en la legislación un único documento que contenga o relacione los datos solicitados completos, puesto que los planes de saneamiento, depuración y reutilización incluyen una relación de obras a ejecutar por la comunidad autónoma y los cabildos insulares, no siendo un único documento cerrado, sino que a lo largo de su vigencia se incluyen nuevas obras a propuestas de cada administración. Cada una de estas obras genera un expediente de contratación independiente y no común. A título indicativo se adjunta una orden de modificación. No obstante, obra en el poder de esta Dirección General la documentación en la que se encuentran consignados tales datos y de donde es posible extraer la información requerida en lo que respecta a las obras asignadas al Gobierno de Canarias, considerando el volumen de la misma y la dificultad para su traslado. El amparo no dispuesto en el artículo 12.5 del Reglamento del Parlamento, con fecha 29 de noviembre de 2016, se comunicó la puesta a disposición material de toda la documentación relativa al proyecto de referencia. De este modo, se estima que por parte del centro directivo se cumple con la obligación de suministrar. Pero esto es lo que se le respondió, pero aparte de que esperemos, y en eso se lo voy a decir, esperemos que esta interpretación de la pregunta o de la respuesta no vuelva a suceder, porque sí lo que tiene que hablar este consejero es que tiene que responder como marca la ley, y aunque no marca la ley, porque dignifica la democracia, al trabajo de sus señorías, de los diputados y diputadas de esta Cámara, y poner de manera transparente toda la documentación que nos soliciten. Ahora, no creo que en ningún caso, se lo puedo decir, fuera cuestión ni de las interpretaciones, que no siempre las hacen los mismos, porque desgraciadamente ahora estamos en un proceso complicadísimo dentro de la Dirección General Marco de Agua, que es cumplir la normativa marco de agua de la Unión Europea, que hemos incumplido todos, y estamos en eso, con lo cual no siempre es el mismo, en este caso, funcionario o responsable de la administración que contesta y que no vuelve a suceder. Pero sí es verdad que el resumen son 50 folios, pero sí es verdad que los expedientes de todas las obras que se planteaban desde el 2005 hasta el 2015 no son 50 folios. Puedo asegurarle que la documentación de todos son mucho más. Ahora, el resumen, que es la interpretación, podíamos haber, también pedimos aclaración, el resumen podía haber sido mucho más. Lo dicho, esperemos que no vuelva a pasar y en ningún caso este consejero y esta consejería y la Dirección de Agua usó o intentó ocultar ningún tipo de información. Todo lo contrario. Muchas gracias, señoría, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, vamos con la